Muchas gracias. Quiero agradecer al Instituto por esta magnífica oportunidad de conversar y, por supuesto, expresarles mi satisfacción de estar al lado de tan buenos amigos y personas de mi país a las que respeto tanto, y desde luego de Carlos Sánchez, que nos ha convocado y servido de anfitrión. Para no repetir conceptos tan interesantes como los que Lucho González Posada y Beatriz Ramachotti han expuesto, solamente quisiera comenzar aludiendo a que me parece muy importante que un instituto que intenta analizar las relaciones del continente americano y en particular pone un énfasis en la preocupación que hoy existe por la influencia y el avance del socialismo del siglo XXI, aunque me resulta penoso, me parece muy destacado y muy importante que pongamos un ojo en nuestro país, porque el resultado electoral y los aspectos a los que me referiré en un instante son la plasmación, son la concreción de un proyecto que ya tiene hace algunos años y del que el Perú había venido siendo fruto de su democracia y de su desempeño económico una suerte de resistencia al avance bolivariano, al avance del castrochavismo, y repito, nos habíamos resistido como nación a esa voluntad de penetración que hoy pareciera quiere plasmarse o ha intentado plasmarse o intenta plasmarse a través de las urnas. Por eso lo que Beatriz Ramachotti hace un instante ha referido, como por ejemplo el temprano saludo de Evo Morales el día siguiente de las elecciones señalando: perdimos en Ecuador, pero ganamos en el Perú luego de la primera vuelta electoral, o la reunión de hace apenas unos días en que todos los presidentes y expresidentes, líderes del Foro de Sao Paulo, arropaban al señor Castillo, incorporándolo como un miembro más de ese club, nos revelan la importancia singular que para el avance del socialismo del siglo XXI tiene poner un pie en los Andes y en el Perú, para no referirme a las estrechas relaciones que se construirán indiscutiblemente en el sur andino peruano con Bolivia, con intereses concretos en recursos naturales como el litio o el cobre, de los que nuestro país es privilegiado. Y si a eso le sumamos la debilidad que probablemente venga en Chile después de su reforma constitucional, esto hace del continente americano, como Lucho González Posada planteaba hace un instante, un escenario de mucha preocupación. Preocupación de la que los peruanos nos sentíamos defendidos y protegidos, y hoy la amenaza parece haber llegado y por lo tanto eso obliga, contestando la pregunta de Alan Rivera, a una serie de acciones futuras en las que estoy segura la oposición democrática y esta suerte de alianza democrática que ha surgido no claudicará. Pero me parece muy importante, Beatriz Amachotti ha puesto un énfasis muy grande en todos los aspectos internacionales, las reacciones que han habido, y antes lo había hecho Lucho González Posada, agradecerles y lamentar simultáneamente que se tenga que analizar la situación peruana no como el problema que afrontamos en esta coyuntura los peruanos, sino desgraciadamente como una presencia muy grave, muy peligrosa en el continente americano y particularmente en Sudamérica, que ahora penetra el Perú. Y que además resulta una combinación explosiva por los elementos nacionales de senderismo y sus remanentes y actores, narcotráfico con operadores del propio terrorismo vinculados o del narcoterrorismo en ciertas zonas, precisamente donde estos movimientos han tenido, los movimientos que han dado soporte inicial al señor Castillo han tenido relevancia, y hasta, no sé de qué magnitud sean, actores que han probado o se ha probado tienen vínculos ya con Hezbollah y por lo tanto son movimientos aún más radicales de los que pudieran haber sido el soporte inicial del señor Castillo. Entonces, la combinación es un tema de seguridad nacional muy peligroso y en el escenario internacional es un dramático tema que no debiera ser mirado, repito, como un problema de los peruanos, sino ahora ya como el Perú, desgraciadamente, un factor más de preocupación en nuestro subcontinente del sur. El proceso electoral del 2021, contestando la pregunta que nos convoca, en mi concepto, sí está dando lugar a un fraude que hemos calificado, quienes estamos más involucrados en el proceso en sí, en la defensa de los intereses
democráticos y de revelar este hecho, hemos calificado como un fraude ocurrido en las mesas de votación. Pero en realidad no podemos aludir a esta que es la consecuencia o el último capítulo de este penoso episodio sin dejar de señalar que a lo largo de todo el proceso del 2021 y quizás antes, y seguramente la excongresista Rosa Barta nos podrá dar cuenta de eso, han habido una serie de actos previos, ¿no es cierto?, violatorios de la Constitución, que han llevado, por ejemplo, a la existencia de un jurado nacional, una autoridad electoral de más alto nivel incompleta, que además ha tenido una conducta muy sinuosa en este proceso, donde ha tenido, en fin, unos ojos de lo más críticos y de lo más rígidos para eliminar candidaturas presidenciales, listas parlamentarias como ocurrió mi partido, para poner un rigor exacerbado frente a un candidato que omitía, no sé, declarar el carro que compró hace 20 años o la moto que alguien le regaló, y simultáneamente manga ancha para dejar pasar, por ejemplo, al expresidente sustituto, el señor Kuczynski, el señor Vizcarra, y pasar por alto la omisión de bienes que incurrió o el hecho que no hubiera declarado, no hubiera renunciado, salió de la presidencia y postuló al Parlamento. O el hecho que nos ocupa en las últimas 24 horas, que se advierta que la lista en sí presidencial que el señor Castillo inscribió no solo es una lista incompleta, sino que su única vicepresidenta estaba claramente impedida de postular. Es decir, la autoridad electoral, que debió ser neutral y aplicar reglas, aplicó a unos, ¿no es cierto?, la ley, y a mis amigos manga ancha, y permitió una serie de irregularidades. Luego, se ha evidenciado, y en esto hay elementos comunes que en otros países se han producido, algunas manifestaciones, por ejemplo, de preparación a los capacitadores o de capacitadores que preparaban a los miembros del partido que debían estar presentes en la primera hora de las votaciones para ocupar en nuestro país, cuando el miembro de mesa, el sistema electoral peruano le traslada a la mesa y a ciudadanos, no a la autoridad oficial, el control sobre las elecciones, y cuando no están los miembros de mesa, entonces llega alguien, cubre ese lugar, y en este caso se les daba la indicación de estar presentes para poder tomar los votos. ¿Me falta un minuto? Un minuto. La estadística, las firmas falsas y una serie de irregularidades probadas en nuestro concepto dentro de los límites que unos ciudadanos o un grupo político puede tener. Lo grave de la situación es la ausencia de actuación y del cumplimiento por parte de la autoridad electoral de su deber. Ese es el hecho más grave. Esa misma autoridad que ha actuado parcializadamente, cuando le ha correspondido vigilar el proceso y controlarlo, no lo ha hecho. Alan, por lo tanto, terminamos con un proceso lleno de dudas, lleno de sombrío, y que evidentemente no le da legitimidad al gobernante. Y Alan Rivera preguntaba qué hacer. En mi concepto, por supuesto, dar la lucha final hasta el último minuto, pero esencialmente no repetir los errores de los países latinoamericanos y mantener una posición sólida, unida, una alianza democrática que ha surgido y que deberá preservarse para defender la democracia y las libertades. Me parece que ese es el gran desafío, sin perjuicio de otros temas tan interesantes como los que se han tocado.